Maestra Line Vareiro, ¿en qué va a consistir estas clases que va a usted desarrollar acá en Perú? Bueno, te cuento. Voy a hablar sobre el derecho positivo de los derechos humanos, porque anteriormente había gente que levantaba cuestiones que eran justamente para derechos para todas las personas, para todos los seres humanos. Y sin embargo, no se conseguía. ¿Sabes cuándo se consiguió por fin aterrizar en declaraciones? Todavía no en normas que sean obligatorias de cumplimiento, como ahora sí. Vos sabés que fue recién después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La ocupación nazi, los campos de concentración, todo así, lo que uno piensa de repente que nunca va a volver a pasar y sin embargo puede volver a pasar, ¿sí? Y entonces allí se firmaron declaraciones, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 1948, las dos, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se firmó el 10 de diciembre de 1948, por eso es el Día de los Derechos Humanos. Y acá también tenemos ese día. Pero el trabajo sobre derechos humanos de las mujeres empezó mucho después. Empezó prácticamente, yo creo que hace 50 años. Yo inclusive me pregunto si hay un ciclo que se está cerrando ahora. En México, 1975, el Año Internacional de la Mujer, se hizo por primera vez una idea de tener instituciones para promoción de los derechos de las mujeres y así se aprobó para hacer UNIFEM y INSTRO, los derechos. Y después también tener un instrumento de derechos humanos más amplio que sea pensado para las mujeres, las cosas que le faltaban a las mujeres. Y allí entonces en 4 años se termina de construir la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la Convención CEDAW. Bueno, y yo voy a ir contando no solo esa historia, sino después cómo vamos aterrizando. Hoy en día tenemos una serie de instrumentos y de posibilidades y de instancias internacionales y nacionales, sin embargo, no siempre se cumple y por eso nosotros inclusive hemos tenido condenas que el Paraguay se ocupó de cumplir, en fin, pero hay siempre un cierto riesgo de que se pierdan algunos derechos y este es un momento donde especialmente es importante porque es un momento en el cual hay un avance de fuerzas y poderes muy importantes que no le importan los derechos humanos. ¿Cómo están los derechos de las mujeres en Paraguay? Y en Paraguay hemos avanzado. Inclusive te voy a contar algo. Nosotros avanzamos, pero hace un tiempo un amigo mío muy querido, Víctor Jacinto Flecha, me llama y me dice, Line, ¿qué es lo que pasa? Que hay todos estos feminicidios que antes no habían. Y le dije, Víctor, antes no teníamos como norma el feminicidio. No se hablaba, no existía, no es que no se le mataba a las mujeres como hoy, pero hoy sí ya sabemos lo que es el feminicidio. Entonces, vamos por fin teniendo cierta normativa que siempre está en riesgo, siempre hay quien quiere suprimir, etcétera, pero por lo menos ahora ya sabemos que eso existe. Hemos pasado ahora 3 casos muy terribles con mujeres muy jóvenes inclusive, asesinatos y violación y embarazo, etcétera. Entonces, yo creo que hemos avanzado, porque las mujeres mismas avanzamos y tiene mucho que ver con el trabajo de ustedes, con las universidades, con la educación. A medida que fuimos accediendo a la educación de más alto nivel, también pudimos defender mejor nuestros derechos. Muy importante hablar sobre todo. Pero absolutamente hablar y conocer, porque también tenemos que buscar, porque nosotros somos parte de los convenios más importantes, por ejemplo, de la Convención CEDAW, Convención para la Eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer. Vos sabés que yo le entrevisté a algunas redactoras de la convención, a 2, y ellas me dijeron, yo le dije, ¿por qué la convención no tiene un artículo sobre violencia? Y me dice, porque ningún país del mundo votó a favor. Ellas dicen que redactaron un artículo primario, porque era la primera vez que iba a haber algo de violencia contra la mujer. Y ni un solo país del mundo, pero yo siempre digo ni Suecia, porque es uno de los países más avanzados en derechos, y ninguno votó a favor de incluir en la convención. Entonces, después fue que la Comisión Interamericana de Mujeres crea la Convención de Belén do Pará, que el Paraguay trabajó muchísimo también para su aprobación. Vamos bien entonces por ahora por Paraguay, por lo menos. Bueno, por lo menos tenemos las normas y nuestra Constitución tiene artículos muy importantes de derechos de las mujeres. El artículo 46 ya luego prohíbe todas las formas de discriminación y el 48 directamente ya desarrolla sobre los derechos humanos de las mujeres. ¿Y en el cumplimiento? Y en el cumplimiento, el problema es que siempre existen transgresiones a la norma, pero creo que hoy existen instancias que siempre están en riesgo. Se dice ya no se va a poner más la ley contra la violencia hacia las mujeres, etcétera, pero es demasiado importante y tiene demasiada relevancia como para eliminar, y además porque nos importa no seguir siendo un país aislado, sino siendo un país que trabaja conjuntamente con el mundo que respeta derechos humanos. Muchas gracias. Gracias a vos.